La figura de Jesús, que domina la imaginería religiosa contemporánea, a través de innumerables sermones, pinturas, películas y libros devocionales, tiene aproximadamente la misma relación con el ser humano real, que caminó en Galilea hace 2000 años, que una fotografía borrosa y manipulada con la persona viva que respira frente a usted en este momento. No se trata solo de detalles históricos perdidos a lo largo de milenios o de variaciones interpretativas entre denominaciones cristianas, sino de una distorsión fundamental tan profunda y sistemática que el objetivo principal no es preservar la verdad, sino fabricar una versión controlable que sirva a las estructuras de poder religiosas, en lugar de amenazarlas con realidades incómodas sobre la naturaleza revolucionaria de quién fue realmente Jesús y lo que realmente enseñó antes de que el mensaje fuera diluido, domesticado y convertido en una herramienta de control social por instituciones que dicen representarlo. Rudolf Steiner dedicó décadas de rigurosa investigación clarividente a penetrar más allá de los velos de distorsión para percibir directamente a través de registros akáshicos imperecederos, donde cada acción se registra eternamente. No solo eventos externos en la vida de Jesús, sino procesos espirituales internos invisibles a los testigos físicos, revelando complejidades que ningún pastor evangélico mencionará jamás desde el púlpito, porque la verdad completa destruiría los mismos cimientos sobre los cuales el cristianismo institucionalizado construyó un edificio de 2000 años de autoridad y control sobre miles de millones de almas en todo el mundo, generaciones. La comprensión más inquietante que surge de profundas investigaciones esotéricas comienza con el reconocimiento de que la preparación del vehículo humano que eventualmente albergaría la conciencia crística no fue el simple proceso en el que Dios fecundó milagrosamente a una virgen, sino una orquestación increíblemente compleja que involucró a dos niños diferentes nacidos en diferentes familias, en momentos ligeramente diferentes, cada uno de los cuales aportaba cualidades espirituales únicas que debían fusionarse para crear un recipiente adecuado para el descenso de la fuerza cósmica que ningún ser humano común podría contener sin ser completamente consumido y destruido. Steiner, a través de su percepción clarividente, pudo ver que el Evangelio de Mateo, con su genealogía a través de Salomón, describía a un Jesús, mientras que el Evangelio de Lucas, con su genealogía a través de Natán, describía a un Jesús completamente diferente, y que las contradicciones entre narrativas que los teólogos han tratado de reconciliar a través de contorsiones lógicas elaboradas a lo largo de siglos no son errores de escribas ni confusiones de tradición oral, sino que son registros precisos, aunque incompletos, de dos seres distintos cuyas historias eventualmente convergerían de maneras que los evangelistas no entendieron completamente cuando compilaron fragmentos de tradiciones. Conservado. Hay un momento en el que todo parece alinearse, no porque alguien lo haya explicado mejor, sino porque por fin empezaste a ver. Y ese momento es decisivo, porque o lo disfrutas o vuelves al mismo lugar de antes, como si nada hubiera pasado. La mayoría ni siquiera se da cuenta cuando llega este momento, pero lo notaste. Ahora la pregunta es, ¿qué haces con él? Si esto realmente tuvo sentido para ti, no te lo pierdas. Continúa ahora a través del enlace en la descripción o el comentario fijado y ve más allá de lo que la mayoría logra. Uno de estos niños llevaba dentro de él una herencia de sabiduría acumulada a través de múltiples encarnaciones anteriores, incluida la vida como Zaratustra, fundador del antiguo zoroastrismo, aportando tremendas habilidades intelectuales y conocimientos de misterios esotéricos que se habían preservado a través de linajes iniciáticos secretos, mientras que otro niño era un alma que nunca antes había encarnado en forma terrenal, pero permaneció en esferas espirituales superiores preservando la pureza y la inocencia completamente incorruptas por las experiencias de la vida material, una capacidad de amor incondicional que los humanos han pasado. Los ciclos de egoísmo y separación aún no se han desarrollado completamente. Estas dos corrientes representaban caminos complementarios de desarrollo espiritual que necesitaban ser unidos, sabiduría obtenida a través de una profunda implicación en la materia y pureza mantenida a través de la no contaminación, creando una síntesis que sería la base de lo que vendría cuando el espíritu solar necesitara un templo humano adecuadamente preparado. A la edad de 12 años, cuando la narración de Lucas describe a Jesús impresionando a los ancianos del templo con conocimientos precoces, se produjo una fusión que los textos canónicos nunca mencionan, porque los testigos no entendían lo que estaban viendo en niveles espirituales invisibles. El ego superior del Jesús salomónico se transfirió al cuerpo del Jesús natánico, que había desarrollado la pureza adecuada, pero carecía de ciertas capacidades intelectuales, abandonando el vehículo original.
que rápidamente se marchitó sin animar la fuerza vital, mientras que el Jesús que continuaba viviendo ahora llevaba tanta inocencia de alma preservada, que nunca había caído en materia como la sabiduría acumulada del ego que había pasado por largas edades de desarrollo, a través de múltiples civilizaciones y formas. Esta unión creó un ser único que no era ni uno ni el otro de los chicos originales, sino que era una tercera entidad, sintetizando cualidades de ambos, preparación necesaria para la etapa final que tendría lugar 18 años después, cuando incluso esta alma compuesta se retiraría para permitir la entrada de algo infinitamente mayor. El bautismo en el Jordán, que el cristianismo trata como un acontecimiento relativamente menor que marca el inicio del ministerio público, fue en realidad una transformación de magnitud cósmica, donde el proceso de preparación que había comenzado con el nacimiento de 2 niños alcanzó su culminación, cuando Jesús, a la edad de 30 años, entró en las aguas, y Juan derramó líquido sobre su cabeza mientras los cielos se abrían, y una paloma descendía acompañada de una voz que proclamaba: «Este es mi Hijo amado». En ese momento, según la investigación clarividente de Steiner, el alma humana altamente desarrollada que había habitado un cuerpo preparado a través de 3 décadas de purificación y desarrollo ascético, se retiró voluntariamente por completo, y lo que entró para tomar el control de los vehículos físicos, etéricos y astrales no fue inspiración poética o metáfora de la unción divina, sino que fue, literalmente, espíritu solar, conciencia que normalmente habita en el centro del sistema solar, gobernando los procesos vitales de los planetas que orbitan a su alrededor, descendiendo en un solo evento o repetición sin precedentes para penetrar ya maduro y forma humana individual preparada. Jesús como personalidad humana murió en el bautismo para todos los propósitos prácticos, y lo que emergió de las aguas fue Dios encarnado en el sentido más directo y literal posible. No un hijo enviado por un padre lejano, sino un Dios mismo inmanente que acepta todas las impactantes limitaciones de la existencia en un cuerpo físico sujeto al hambre, la sed, la fatiga, el dolor y eventualmente la muerte. Esta verdad de que Cristo, que caminó, habló, enseñó y sanó durante 3 años, no fue un alma humana que nació como un bebé y gradualmente creció en conciencia de misión, sino que fue una fuerza cósmica que entró en un cuerpo a los 30 años y tuvo que aprender rápidamente a operar dentro de tremendas restricciones de la forma material. Destruye las narrativas cristianas convencionales sobre cómo Jesús desarrolló progresivamente la comprensión de la identidad divina durante la niñez y la adolescencia. No hubo un desarrollo gradual, porque el ser que habitó ese cuerpo después del bautismo no tenía una historia humana de crecimiento, sino que era una conciencia que abarcaba el sistema solar y que tuvo que comprimirse en las limitaciones claustrofóbicas del cerebro y el sistema nervioso humano individual, que nunca fueron diseñados para contener la inmensidad de la percepción, que normalmente operaba en escalas estelares. Los 3 años de ministerio que siguieron fueron un periodo de adaptación en el que Solar Spirit aprendió experimentalmente lo que significaba tener un cuerpo que sentía dolor cuando se lastimaba, que necesitaba alimentos para mantener sus funciones o colapsaba por agotamiento, que experimentaba emociones humanas de compasión por el sufrimiento de los demás o frustración por la incomprensión de audiencias incapaces de captar verdades que eran evidentes para la conciencia que operaba desde una perspectiva cósmica. Cada interacción con las personas era un ejercicio para traducir las realidades espirituales que Cristo vio directamente en las dimensiones etérica y astral a un lenguaje y conceptos que los humanos atrapados en una percepción sensorial material limitada podían comenzar a comprender. Una tarea a menudo imposible que obligaba al uso de parábolas y metáforas que contenían múltiples capas de significado accesibles en diferentes grados, dependiendo del nivel de desarrollo espiritual del oyente. Las curas que Jesús realizó no fueron trucos mágicos diseñados para impresionar a multitudes escépticas o demostrar credenciales mesiánicas violando arbitrariamente las leyes naturales, sino que fueron aplicaciones precisas de conocimiento sobre cómo se interpenetran diferentes niveles de realidad y cómo una conciencia suficientemente desarrollada puede modificar las condiciones materiales trabajando con fuerzas etéricas, que son invisibles a la percepción física, pero que gobiernan los procesos de salud y enfermedad en el cuerpo físico. Cuando Cristo sanó a los ciegos, no estaba simplemente restaurando la vista a través de un milagro sobrenatural, sino que estaba trabajando con un karma individual complejo que se había manifestado como ceguera,
viendo a través de una percepción espiritual superior exactamente qué experiencias en vidas anteriores habían creado condiciones que resultaron en defectos físicos en esta vida, y teniendo autoridad cósmica para modificar esas condiciones kármicas de maneras que respetaran el libre albedrío, pero que también sirvieran a la evolución del alma, involucrada en formas que el sufrimiento continuo no serviría en ese momento en particular. Cada milagro fue simultáneamente un acto de compasión que respondía a una necesidad inmediata y una lección sobre la relación entre espíritu y materia, demostrando que las limitaciones físicas que aparecen, lo fijo y lo inevitable, son en realidad manifestaciones de condiciones espirituales que pueden transformarse cuando las raíces causales se abordan en los niveles apropiados. Cuando Jesús calmó las tormentas en el mar con palabras, no estaba controlando elementos a través de poderes mágicos, sino que estaba trabajando con fuerzas etéricas que gobiernan los fenómenos climáticos, mostrando que la naturaleza física no está separada de las dimensiones espirituales, sino que es una expresión de ellas y puede ser influenciada por la conciencia, que comprende las conexiones entre niveles. Cuando multiplicó panes y peces para alimentar a miles de personas, no estaba creando materia de la nada en violación de la conservación de energía, sino que estaba demostrando cómo las fuerzas vitales etéricas pueden condensarse en formas materiales cuando son dirigidas por una voluntad espiritual suficientemente poderosa y enfocada. La feroz resistencia que Jesús encontró por parte de fariseos y saduceos no se debió a que predicara el amor y el perdón, virtudes que cualquier rabino podría respaldar en principio, sino a que estaba socavando los cimientos mismos del sistema religioso establecido al enseñar el acceso directo a Dios sin la mediación necesaria del sacerdocio del templo, al declarar que los rituales externos y los sacrificios de animales eran menos importantes que la transformación interna del corazón y la conciencia, al violar regularmente las leyes de pureza ritual y la observancia del sábado para demostrar que un espíritu de compasión trasciende la letra de la ley. Cuando expulsó a los cambistas del templo en un acto de justa ira, no estaba simplemente protestando contra la comercialización, sino que atacaba simbólicamente todo sistema que había transformado las relaciones directas con lo sagrado en transacciones económicas controladas por jerarquías que se beneficiaban de mantener a la gente ignorante de sus propias capacidades espirituales. Las autoridades religiosas que conspiraron para ejecutar a Jesús no eran simplemente hombres malvados que rechazaban a los mesías profetizados, sino guardianes racionales de estructuras de poder que comprendieron correctamente que si las enseñanzas de Jesús eran ampliamente aceptadas, todo el edificio de la autoridad religiosa institucionalizada colapsaría porque ya no habría necesidad de intermediarios que afirmaran tener conocimiento exclusivo sobre cómo acceder al favor divino. Si la gente comenzara a comprender que podían conectarse con Dios directamente a través de la oración sincera y una vida moralmente purificada, en lugar de a través de costosos sacrificios en el templo, si la salvación provenía de una transformación interna en lugar de la obediencia a las regulaciones externas que proliferaban sobre la alimentación y la purificación, si el reino de Dios estuviera disponible aquí y ahora a través de un cambio de conciencia en lugar de solo en una era mesiánica futura, entonces los sacerdotes perderían control sobre las vidas de las personas que ya no dependerían de la experiencia ritual y la interpretación autorizada de las Escrituras. La tragedia histórica es que el cristianismo que surgió después de la crucifixión recreó exactamente las mismas estructuras de control que Jesús desafió, reemplazando el sacerdocio judío con una jerarquía eclesiástica cristiana que reclama autoridad exclusiva para interpretar enseñanzas y administrar sacramentos que son los únicos canales de gracia, transformando el mensaje de empoderamiento espiritual y acceso directo en una nueva religión de dependencia institucional, tan eficaz para controlar a las masas como lo fue siempre el judaísmo del templo. Pablo, que nunca conoció al Jesús histórico pero tuvo una visión mística del Cristo resucitado, fue una figura clave en esta transformación, creando una teología de la salvación a través de la fe, en el sacrificio sustitutivo que reflejaba no enseñanzas originales, sino interpretaciones influenciadas por los antecedentes de Pablo en los misterios helenísticos y la necesidad pragmática de hacer el mensaje aceptable para audiencias gentiles sin un contexto judío de ley y pacto. Los evangelios canónicos, que fueron seleccionados para su inclusión en el Nuevo Testamento, a través de concilios eclesiásticos siglos después de los acontecimientos, representan solo una fracción de la literatura cristiana primitiva que circuló, excluyéndose deliberadamente los textos gnósticos y otros evangelios porque contenían enseñanzas esotéricas sobre el conocimiento directo
y la transformación interior que amenazaban la autoridad de los obispos y sacerdotes que querían mantener el control. Sobre la interpretación y la práctica. El Evangelio de Tomás, que enfatiza encontrar el reino dentro de uno mismo en lugar de a través de autoridades externas. El Evangelio de María, que dio un papel central a la mujer como transmisora de enseñanzas secretas. El Evangelio de Judas, que presentó al traidor como quien cumple una misión necesaria en lugar de un villano puro. Todos fueron suprimidos porque no servían a la agenda de la jerarquía masculina que establecía poder sobre las comunidades a través de reclamos de sucesión apostólica y autoridad sacramental exclusiva. La crucifixión que el cristianismo sitúa en el centro de la narrativa de la salvación tiene significados que van infinitamente más allá del sacrificio de un hijo por parte de Dios para satisfacer su propia ira contra el pecado humano, como afirman las grotescas teologías de la sustitución penal. Cuando el espíritu solar murió en forma humana en la cruz, no estaba pagando deuda legal con el ofendido Dios Padre, sino que estaba penetrando completamente en las profundidades más extremas de la existencia material hasta la aparente extinción de la conciencia, y a través de este descenso total transformó la sustancia misma de la Tierra, implantando semillas de nuevas posibilidades evolutivas para la humanidad que estaba en peligro de hundirse irreversiblemente en el materialismo. Sin retorno posible a las dimensiones espirituales, la sangre que fluyó de las heridas no solo cayó al suelo físico, sino que penetró en las capas etéricas planetarias, llevando una impresión de conciencia cósmica que nunca antes había tocado la materia terrestre, creando un canal permanente de conexión entre la Tierra y las jerarquías superiores que permite que la fuerza crística permanezca accesible a las almas humanas a través de los siglos. La resurrección 3 días después no fue la reanimación de un cadáver, sino la formación de un cuerpo completamente nuevo, hecho de sustancia etérica transformada. El primer ejemplo de corporalidad espiritualizada que sería el destino de la materia, cuando la evolución alcanzara su culminación en un futuro medido en millones de años. Las apariciones a los discípulos no fueron alucinaciones, sino encuentros objetivos con un cuerpo resucitado que requería una percepción etérica desarrollada para ser visto, lo que explica por qué Cristo no se apareció a multitudes o autoridades, sino solo a seguidores preparados, cuyos órganos de percepción suprasensible se habían abierto por la proximidad al Maestro durante el ministerio. La verdad que ningún pastor comunicará jamás, porque destruye por completo las narrativas de salvación fácil, al aceptar a Jesús como Salvador personal, es que Cristo no vino a eliminar el karma de la humanidad a través de un sacrificio mágico que cancela las consecuencias de las acciones, sino que vino a crear nuevas posibilidades para trabajar a través del karma de manera transformadora, en lugar de simplemente equilibrarlo mecánicamente a través de sufrimiento equivalente en vidas futuras. Lo que Cristo logró a través de la muerte fue introducir un elemento de gracia que permite romper los patrones kármicos destructivos a través de una percepción genuina y una elección consciente de actuar de manera diferente. Pero cada alma aún debe superar las consecuencias de sus propias acciones a través de un proceso que puede tomar varias vidas de esfuerzo dedicado. El verdadero Jesús fue un revolucionario espiritual, mucho más radical que la versión domesticada presentada en los sermones dominicales. Fue un demostrador de posibilidades abiertas a cada alma, a través del desarrollo consciente, en lugar de un salvador que resuelve problemas mediante intervención externa. Fue un revelador de caminos de transformación que requieren trabajo duro a través de posiblemente muchas encarnaciones, en lugar de una conversión instantánea mediante la aceptación de una fórmula de creencia. Cuando dije que harían trabajos mayores que sus trabajos, no estaba siendo modesto, sino que declaraba la verdad de que las capacidades demostradas no eran exclusivas de ser hijo único, sino que eran potenciales latentes en cada ser humano, esperando ser desarrollados a través de la preparación adecuada de los vehículos corporales y la apertura de la conciencia a influencias de dimensiones superiores que siempre están disponibles, pero a las que la mayoría no puede acceder debido a bloqueos del apego material y a la identificación limitada del ego. Ten esto en cuenta. No es la falta de información lo que impide que alguien evolucione. Es ignorar el momento exacto en el que debes actuar. Y ese momento no espera. Si aún tienes esta claridad, disfruta. El acceso está en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. Las enseñanzas de las parábolas que Jesús ofreció contenían capas de significado que iban mucho más allá de las simples lecciones morales sobre la bondad y la honestidad que los predicadores extraen de sus sermones edificantes. Cuando hablaba del reino de los cielos, comparándolo con una semilla de mostaza, levadura o un tesoro escondido en un campo,
Estaba comunicando verdades esotéricas sobre procesos de iniciación espiritual y desarrollo de la conciencia que solo aquellos con oídos para oír entenderían verdaderamente, dejando a las masas con historias memorables, pero dejando misterios más profundos velados para proteger el conocimiento sagrado de la profanación por parte de conciencias no preparadas. La parábola del sembrador que esparce semillas en diferentes tipos de suelo no trataba solo de la receptividad al mensaje religioso, sino de diferentes etapas del desarrollo del alma que determinan si las verdades espirituales pueden germinar y crecer o son sofocadas por preocupaciones materiales que dominan la atención. La instrucción de buscar primero el reino y su justicia con la promesa de que el resto se agregaría no era una garantía ingenua de prosperidad material para los creyentes, sino un principio sobre priorizar el desarrollo espiritual, sobre la adquisición que libera a uno de la ansiedad nacida de la identificación con el cuerpo y las posesiones transitorias. Cuando enseñó a no preocuparse por el mañana, confiando en que Dios provee como cuida a los pájaros y las flores, no estaba negando respuestas. Responsabilidad práctica, pero señalaba la posibilidad de vivir desde un lugar de conexión con una fuente espiritual, en lugar del miedo a la escasez que caracteriza la conciencia materialista, atrapada en la ilusión de la separación. El mandamiento de amar a los enemigos y orar por los perseguidores, que parece un idealismo imposible cuando se interpreta literalmente, era una instrucción sobre cómo trascender las reacciones del ego que perpetúan ciclos interminables de venganza, desarrollando la capacidad de ver más allá de los comportamientos superficiales para reconocer la humanidad esencial, incluso en aquellos que causan daño, una forma de amor que no depende de la reciprocidad, sino que fluye del reconocimiento de la unidad fundamental oscurecida por las apariencias de separación. Esta cualidad de amor universal incondicional que Cristo demostró fue precisamente un amor que trasciende el amor humano ordinario, basado en la atracción o el interés. Es un amor que surge de la conciencia que ha despertado a la verdad de que verdaderamente no hay otros separados de uno mismo, sino solo aspectos de vida única, manifestándose a través de formas infinitamente variadas. La afirmación, yo soy el camino de la verdad y la vida que el cristianismo utiliza para reclamar la exclusividad como la única religión válida, no fue una afirmación de superioridad institucional, sino una revelación de que la fuerza crística que Jesús encarnó temporalmente es el portal a través del cual debe pasar toda evolución espiritual genuina, independientemente del marco religioso o cultural utilizado para relacionarse con esta realidad. Los budistas que desarrollan compasión y sabiduría están trabajando con la fuerza de Cristo sin usar un nombre, al igual que los hindúes que practican la devoción o los musulmanes que someten el ego a lo divino, porque Cristo no es propiedad del cristianismo, sino un principio cósmico que opera a través de todas las tradiciones que buscan genuinamente la transformación de la separación en unidad. La profecía sobre la destrucción del templo que ocurrió cuando los romanos arrasaron Jerusalén en el año 70 a.C. no fue solo una predicción de un evento histórico, sino una declaración simbólica de que la era de la religión centrada en estructuras físicas y sacrificios externos estaba terminando y estaba comenzando una nueva era de adoración en espíritu y verdad, un cambio de las formas externas a la transformación interna. Cuando Jesús dijo que reconstruiría el templo en 3 días, refiriéndose a su propio cuerpo, estaba indicando que un verdadero templo no es un edificio, sino un cuerpo humano preparado espiritualmente para servir como vehículo de la presencia divina. María Magdalena, a quien la Iglesia redujo a una prostituta arrepentida sin evidencia bíblica, era en realidad una discípula avanzada que había desarrollado importantes habilidades espirituales y fue la primera en ver a Cristo resucitado, no por apego emocional, sino porque la percepción etérica le permitió registrar una presencia en un cuerpo resucitado que otros aún no podían detectar. El papel de las mujeres en el movimiento de Jesús fue mucho más central de lo que admite el patriarcado cristiano, porque Jesús trató a las mujeres como iguales espirituales en un momento en que eran propiedad legal, reconociendo que el desarrollo del alma trasciende el género del cuerpo físico, que es simplemente un vehículo temporal para la conciencia inmortal que habita en cuerpos masculinos y femeninos en diferentes encarnaciones. La relación entre Jesús y Juan Bautista tuvo profundidades que van más allá de la de un precursor preparando el camino, porque Steiner reveló que el alma de Juan era el profeta Elías, regresando como Jesús indicó, diciendo que Elías vino pero no lo reconocieron, demostrando la realidad de la reencarnación que el cristianismo oficial niega, pero que era entendida en los círculos esotéricos. Juan, a través del bautismo con agua, preparó a las personas para algo más grande que vendría, el bautismo con fuego y espíritu que Cristo traería,
pero el mismo Juan entendió solo parcialmente lo que estaba preparando hasta el momento en que bautizó a Jesús y fue testigo del descenso del Espíritu solar. Los 12 discípulos elegidos no fueron una selección aleatoria, sino almas específicas que despertaron antes de la encarnación para participar en el drama cósmico, cada uno de los cuales aportaba cualidades que representaban diferentes aspectos del desarrollo humano. Pedro con una fuerza de voluntad impetuosa que necesitaba ser templada a través del fracaso, Juan con un amor devocional místico, Tomás necesitaba verificación a través de la experiencia, Judas aceptaba la carga de ser odiado eternamente como un traidor para cumplir un propósito mayor al desempeñar un papel necesario en un plan que trascendía la comprensión de todos los involucrados en ese momento. La última cena donde Jesús instituyó la Eucaristía no fue el establecimiento de un ritual mágico transformando el pan y el vino en carne, sino fue una instrucción simbólica sobre la necesidad de internalizar completamente las enseñanzas, de hacer que la fuerza crística forme parte de la propia sustancia a través de la asimilación de verdades tan profundamente que transformen pensamientos, sentimientos y voluntad. Cuando las iglesias convirtieron esto en un mecanismo de control donde solo los sacerdotes ordenados pueden consagrar elementos y dispensar gracia, traicionaron el espíritu original de empoderamiento al convertirlo en una herramienta de dependencia. Empresa institucional. El regreso de Cristo, que el cristianismo espera como un evento físico dramático, no es una profecía literal, sino una descripción simbólica de un proceso que ya comienza, en el que los humanos desarrollan una percepción etérica que les permite experimentar a Cristo directamente en dimensiones suprasensibles sin mediación eclesiástica. Steiner profetizó que el siglo XX vería el comienzo de esta segunda venida etérica, donde las personas tendrían encuentros místicos con Cristo en un cuerpo resucitado que siempre estuvo presente pero invisible a la percepción física, cumpliendo la promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Sí. La verdad final que destruye las narrativas de salvación fácil es que Jesús no vino a establecer una religión excluyente o una jerarquía controladora, sino que vino a demostrar posibilidades abiertas para toda la humanidad. Vino a implantar una fuerza transformadora que hizo posible que cada alma logre una unión consciente con lo divino, a través de un trabajo dedicado a lo largo de los siglos. El Jesús histórico fue mucho más radical, desafiante y empoderador que la versión saneada presentada para mantener dóciles a las congregaciones. Estaba revelando caminos de transformación genuina, en lugar de ofrecer consuelos baratos y salvación sin esfuerzo, mediante la aceptación de fórmulas de creencia que sirven para controlar en lugar de liberar. La supresión sistemática de estas verdades por parte de instituciones religiosas durante milenios no fue una conspiración coordinada de individuos malintencionados, sino una dinámica casi inevitable de organizaciones que priorizan la preservación de su propio poder sobre la búsqueda honesta de la verdad. Un proceso que ocurre gradualmente a lo largo de generaciones, donde cada generación de líderes hereda estructuras de autoridad construidas sobre interpretaciones particulares y tiene una fuerte motivación para mantener el status quo en lugar de cuestionar los fundamentos sobre los que descansa su posición. Cuando las verdades sobre Jesús amenazan las afirmaciones de exclusividad eclesiástica o revelan que la salvación no depende de sacramentos controlados por una jerarquía ordenada, estas verdades se identifican automáticamente como heréticas y peligrosas y deben ser neutralizadas mediante la condena, la excomunión y, en casos extremos, la violencia física contra los disidentes que persisten en difundir enseñanzas alternativas. El Jesús que emerge cuando se traspasan velos de distorsión a través de una investigación esotérica seria no es una figura que el cristianismo institucional pueda controlar o domesticar con el fin de mantener a las masas obedientes y dependientes, sino que es una fuerza revolucionaria que continúa amenazando todas las estructuras de poder, basándose en afirmaciones de una mediación necesaria entre lo humano y lo divino. Si la gente entendiera que Jesús demostró posibilidades de desarrollo espiritual accesibles a cada alma a través del trabajo interno consciente, en lugar de establecer la religión exigiendo sumisión a autoridades externas, si reconocieran que las enseñanzas originales enfatizaban la transformación personal a través del esfuerzo dedicado, en lugar de la salvación automática, mediante la aceptación de fórmulas de creencia, si vieran que Cristo permanece accesible directamente a través del desarrollo de la percepción espiritual en lugar de simplemente a través de la mediación sacerdotal, entonces cimientos enteros del cristianismo institucionalizado colapsarían porque ya no habría justificación para las jerarquías que afirman tener un conocimiento exclusivo sobre cómo acceder al favor divino.
La resistencia que las revelaciones esotéricas sobre Jesús encuentran no solo por parte de los fundamentalistas religiosos, sino también de los materialistas científicos, que niegan cualquier dimensión espiritual de la realidad, demuestra cuán profundamente las verdades sobre quién fue Jesús realmente amenazan las estructuras de pensamiento dominantes en la cultura contemporánea. La Iglesia no puede aceptar que Jesús fuera mucho más radical y empoderador que la versión controlada presentada en los sermones, que enseñaba el acceso directo en lugar de la dependencia institucional, que demostraba posibilidades de transformación a través del trabajo interno en lugar de promover la obediencia a autoridades externas. La ciencia materialista no puede aceptar que acontecimientos espirituales reales hayan ocurrido más allá de las explicaciones puramente físicas, que la conciencia pueda operar independientemente del cerebro material, que la realidad incluya dimensiones suprasensibles tan objetivas como el mundo físico, pero que requieran diferentes órganos de percepción para ser detectadas. Ambos sistemas, por diferentes razones, tienen interés en suprimir o ridiculizar las investigaciones esotéricas serias sobre Jesús, creando una alianza involuntaria entre la religión dogmática y el materialismo científico contra el conocimiento espiritual genuino que amenaza a ambos. La Iglesia pierde control sobre la interpretación y la práctica, cuando las personas pueden verificar las verdades de forma independiente, mediante el desarrollo de su propia percepción espiritual. La ciencia materialista pierde su pretensión de ser la única forma válida de conocimiento, cuando dimensiones de la realidad que los métodos físicos no pueden detectar son reconocidas como reales e investigables a través de capacidades ampliadas de la conciencia humana desarrolladas apropiadamente. Lo que hace que el enfoque de Steiner sea particularmente poderoso es que no pedía aceptación basada en su autoridad personal, sino que ofrecía un método a través del cual cada persona podría eventualmente desarrollar capacidades de percepción espiritual que permitieran la verificación independiente de al menos aspectos de sus investigaciones. Describió en obras detalladas disciplinas específicas de pensamiento, meditación y cultivo moral que, cuando se practican consistentemente durante años, desarrollan órganos de percepción supersensible que hacen posible comenzar a percibir dimensiones etéricas y astrales, donde gran parte del verdadero significado de la vida de Jesús se desarrolló de manera invisible para los testigos físicos que registran solo eventos superficiales. Esta democratización del conocimiento espiritual, donde es posible la verificación independiente en lugar de la dependencia de la revelación autorizada, fue una amenaza fundamental para la Iglesia que basaba el poder en afirmaciones de autoridad exclusiva derivadas de la sucesión apostólica y de una inspiración divina especial que solo poseía la jerarquía ordenada. Si alguien, mediante un trabajo dedicado, puede desarrollar capacidades para percibir las realidades espirituales directamente, entonces, ¿por qué aceptar interpretaciones de obispos y sacerdotes que a menudo demuestran mediante escándalo e hipocresía que no han desarrollado una sabiduría espiritual genuina a pesar de las afirmaciones de autoridad sacramental? La transformación que Jesús ofreció a través de la enseñanza y el ejemplo no fue una conversión religiosa, en el sentido de aceptar nuevas doctrinas sobre Dios y la salvación, sino el desarrollo de capacidades de conciencia que se elevan más allá de las limitaciones del ego, separado hacia formas de ser que reflejan la unidad fundamental de toda vida. Cuando instruyó a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, no estaba estableciendo un estándar imposible para inducir a la culpa, sino que estaba pidiendo un viaje de desarrollo que a través de múltiples vidas conduzca a la plenitud, donde todas las capacidades latentes se actualizan e integran en un ser armonioso que refleja la naturaleza divina, mientras se mantiene la individualidad única obtenida a través de la experiencia en la materia. La verdad que los pastores nunca revelarán porque destruye el negocio de vender la salvación fácil es que Jesús no vino a ofrecer escape de las consecuencias de las acciones aceptándolo como Salvador, sino que vino a crear posibilidades de transformar patrones a través del trabajo consciente con fuerzas que implantó en la tierra a través de la muerte y la resurrección. La salvación no es una transacción única de aceptación de una fórmula de creencia, sino que es un proceso de desarrollo a través de los siglos que cada alma debe atravesar mediante su propio esfuerzo, aunque asistida por la fuerza crística que hizo posible el viaje donde antes estaba bloqueado por el descenso al materialismo que amenazaba con la extinción de las capacidades espirituales. Los milagros que Jesús realizó fueron demostraciones de leyes espirituales que operaban a través de la conciencia desarrollada, en lugar de violaciones arbitrarias del orden natural diseñadas para impresionar, siendo cada curación una lección sobre las relaciones entre niveles de realidad y cómo la transformación en dimensiones más sutiles se manifiesta en cambios en el plano físico.
Cuando sanó el sábado, provocando la ira de los fariseos, estaba enseñando que la compasión trasciende las reglas externas, que el espíritu de la ley es más importante que la letra, que la religión existe para servir al desarrollo humano en lugar de que los seres humanos existan para obedecer regulaciones que se han convertido en fines en sí mismos divorciados de sus propósitos originales. Ya estás en un punto en el que ya no puedes fingir que es solo curiosidad. Ahora es una elección. Sigue igual. O pasa algo que podría cambiar tu forma de ver todo. La mayoría retrocede aquí. Si no quieres ser parte de esto, el siguiente paso es en el enlace de descripción o en el comentario fijado. La transfiguración en la montaña, donde Jesús apareció radiante con Moisés y Elías, fue un momento donde el velo entre dimensiones se volvió temporalmente transparente para los discípulos preparados, permitiendo vislumbrar el cuerpo de luz que Cristo podía manifestar cuando no estaba completamente atrapado en la densidad de la forma física, demostrando las posibilidades de espiritualización de la materia, que eventualmente sería el destino de toda la humanidad. Pedro, que quería construir tabernáculos para prolongar la experiencia, no entendía que el punto no era permanecer en un estado alterado, sino traer ideas de visión de vuelta a la vida ordinaria, donde pudieran informar la acción en el mundo. La agonía en el jardín antes del encarcelamiento, donde Jesús oró para que la copa fuera retirada, si era posible, pero sometida a la voluntad del Padre, demostró que incluso para la conciencia cósmica que habitaba la forma humana, la perspectiva de la muerte física con todos sus dolores e indignidades no era algo fácil de aceptar, sino que requería la alineación de la voluntad humana con una necesidad espiritual superior. Este momento de vacilación y lucha interior hace a Jesús más humano y accesible en lugar de menos, mostrando que un camino espiritual auténtico no es fácil ni cómodo, sino que requiere sacrificios reales y confrontación con los miedos que todos experimentan cuando son llamados a trascender las limitaciones del ego. La negación de Pedro 3 veces antes del canto del gallo que Jesús había predicho precisamente demostró la debilidad de la voluntad que todos los humanos experimentan cuando la fe es puesta a prueba por la presión real del peligro para la seguridad personal. Pedro, que había declarado lealtad absoluta y prometido morir por Jesús, fue incapaz de mantener el compromiso cuando costaba algo, revelando una brecha entre las intenciones sinceras y la capacidad actual de actuar según los valores proclamados. La restauración de Pedro después de la resurrección, cuando Cristo preguntó 3 veces si me amas correspondiente a 3 negaciones, mostró que los fracasos no son definitivos, sino que son oportunidades de crecimiento cuando se enfrentan honestamente mediante un arrepentimiento genuino y un compromiso renovado. Los 40 días entre la resurrección y la ascensión, cuando Cristo se apareció intermitentemente a los discípulos, fueron un periodo de adaptación en el que los seguidores comprendieron gradualmente que el Maestro no había regresado para establecer el reino político terrenal como esperaban, sino que había logrado algo infinitamente más profundo y duradero: la transformación de las posibilidades evolutivas para toda la humanidad a través de la penetración de la muerte y el surgimiento en una nueva forma, lo que demuestra que la vida es más fuerte que la extinción. Las instrucciones finales de difundir las enseñanzas a todas las naciones no fueron un mandato para que el imperialismo religioso obligara a la conversión mediante la coerción, sino un llamado a compartir verdades sobre la transformación interior que podrían beneficiar a todos, independientemente de su origen cultural o religioso. La ascensión que el cristianismo interpreta como el ascenso físico de Jesús al cielo fue en realidad Cristo retirándose de la manifestación visible, incluso de la percepción etérica de los discípulos, pero permaneciendo presente en dimensiones astrales y espirituales aún más sutiles, accesibles solo a conciencias altamente desarrolladas a través de una iniciación avanzada. La promesa de enviar al Espíritu Santo como consolador y guía no se trataba de que la tercera persona de la Trinidad descendiera en Pentecostés, sino de que la fuerza de Cristo se volviera internamente accesible para cada alma que se abriera a través de la purificación y el desarrollo, en lugar de requerir la presencia física externa del Maestro. El verdadero Jesús sigue siendo mucho más fascinante, desafiante y relevante que la versión domesticada presentada en los servicios dominicales. Continúa siendo una fuerza revolucionaria que amenaza todas las estructuras basadas en el control y la dependencia. Continúa llamando a cada alma a un viaje de transformación que no tiene atajos, ni salvaciones instantáneas, pero que ofrece posibilidades de desarrollo, que eventualmente conducen más allá de todo lo que la conciencia limitada y una única perspectiva de vida pueden imaginar: la unión consciente con lo divino que preserva la individualidad mientras trasciende el aislamiento que caracteriza la existencia no iluminada, atrapada en la ilusión de separación que es la raíz de todo sufrimiento.
La urgencia con la que Steiner comunicó estas revelaciones sobre Jesús reflejaba una profunda comprensión de que la humanidad se encontraba en un punto de elección crucial donde las fuerzas del materialismo amenazaban con dominar la conciencia tan completamente que el conocimiento de quién era realmente Jesús y qué enseñaba realmente se perdería para las generaciones futuras, dejando solo cáscaras vacías de rituales sin significado genuino y doctrinas que no tienen sentido para las mentes modernas que cuestionan justificadamente las narrativas que contradicen la razón y la experiencia, sin una restauración de una verdadera comprensión que vaya más allá de las simplificaciones de la Iglesia, pero que también reconozca dimensiones espirituales reales que el materialismo niega, la capacidad de trabajar conscientemente con la fuerza de Cristo para la transformación personal y mundial se perdería precisamente cuando más se necesita para navegar las crisis que enfrenta la civilización. El legado de las revelaciones de Steiner sobre Jesús no consiste en crear una nueva denominación que compita con el cristianismo existente, sino en ofrecer conocimiento que puede transformar la comprensión de Cristo desde una figura histórica remota cuya relevancia depende de la aceptación de doctrinas, hasta una fuerza viva accesible que actúa a través de cada alma que se abre conscientemente. Para aquellos desilusionados con el cristianismo institucional, pero aún atraídos por la figura de Jesús, estas revelaciones devuelven a Cristo una relevancia viva en lugar de un ícono religioso distante, demostrando que las enseñanzas originales eran mucho más radicales y fortalecedoras que las versiones diluidas conservadas a través de los filtros de las agendas eclesiásticas que sirven al control en lugar de la liberación. El mensaje final que emerge es que Jesús no vino a establecer una religión exclusiva con una jerarquía controladora, sino que vino a demostrar posibilidades de desarrollo abiertas a toda la humanidad, independientemente de su afiliación religiosa, vino a implementarlas en su propia sociedad. La sustancia de la tierra es una fuerza transformadora que hace posible que cada alma alcance eventualmente la unión consciente con lo divino, a través de un trabajo dedicado durante eones, en lugar de esperar la salvación, mediante la aceptación de fórmulas de creencias que sirven a intereses institucionales. El Jesús histórico fue mucho más radical al desafiar el poder, mucho más empoderante de los individuos, mucho más universal en alcance que la versión saneada presentada para mantener a las congregaciones dóciles y dependientes de autoridades que afirman conocer la voluntad de Dios mejor de lo que las personas pueden conocer a través de su propia experiencia directa cuando desarrollan capacidades apropiadas para la percepción espiritual. Para aquellos que sienten que debe haber más en Jesús de lo que ofrecen las narrativas simplistas pero no saben dónde mirar más allá de las doctrinas oficiales, Steiner ofrece un camino de investigación que honra tanto la necesidad de verificación de la mente moderna como el reconocimiento de misterios que trascienden la razón, pero que pueden conocerse a través de una percepción desarrollada. Para aquellos atrapados entre la religión dogmática y el materialismo científico, las revelaciones sobre Jesús ofrecen una tercera vía, al reconocer dimensiones espirituales reales y al mismo tiempo mantener el rigor de la investigación sistemática en lugar de aceptar afirmaciones basadas únicamente en la autoridad o la fe ciega. La verdad esotérica de que ningún pastor comunicará, porque destruye los cimientos del cristianismo institucionalizado, es que Jesús demostró no la exclusividad de un camino particular, sino la universalidad de los principios de transformación espiritual que operan en todas las tradiciones genuinas. No estableció una religión que requiriera sumisión a jerarquías, sino que enseñó el acceso directo a través del desarrollo interior. No ofreció una salvación fácil, mediante la aceptación de doctrinas, pero demostró posibilidades de transformación que requieren trabajo duro a lo largo de posiblemente muchas vidas. Esta verdad libera a quienes usan a Jesús para controlar en lugar de inspirar, de las religiones que aprisionan en lugar de liberar, de salvaciones baratas que prometen todo sin exigir una transformación real del carácter y de la conciencia. El Jesús que emerge cuando se penetra en las distorsiones es una fuerza revolucionaria que continúa amenazando las estructuras basadas en el control y la dependencia. Es un demostrador de caminos de desarrollo genuino en lugar de un oferente de consuelos vacíos. Es un revelador de verdades sobre la naturaleza de la realidad que, cuando se comprenden, transforman completamente cómo vivimos y nos relacionamos con las dimensiones materiales y espirituales de la existencia. Este Jesús sigue siendo mucho más fascinante, desafiante y relevante que un ícono religioso domesticado. Continúa llamando a cada alma a un viaje que no tiene atajos, pero que ofrece posibilidades que trascienden todo lo que la conciencia limitada puede imaginar, la unión con lo divino que es el destino de toda evolución humana, pero que debe lograrse mediante un esfuerzo consciente
en lugar de otorgarse automáticamente a través de fórmulas mágicas de creencia que sirven para mantener a las masas en un estado de perpetua dependencia de las autoridades que se benefician de la ignorancia espiritual que deliberadamente perpetúan, porque la verdad completa destruiría el poder que ejercen sobre las vidas y las conciencias a través de pretensiones de mediación exclusiva entre los humanos y Dios, que Jesús vino precisamente a hacer innecesario, demostrando un acceso directo disponible para todos los que sinceramente buscan y se preparan a través de un trabajo interior dedicado. El viaje de descubrir quién era realmente Jesús a través de serias investigaciones esotéricas, en lugar de aceptar versiones controladas ofrecidas por instituciones religiosas, no es meramente un ejercicio académico de interés histórico, sino que tiene implicaciones profundamente prácticas sobre cómo vivimos y nos relacionamos con el desarrollo espiritual en la vida cotidiana. Porque cuando reconocemos que Jesús demostró posibilidades abiertas para cada alma a través del trabajo consciente, en lugar de establecer la religión exigiendo sumisión a autoridades externas, asumimos completa responsabilidad por el propio desarrollo, en lugar de proyectar esperanzas de salvación externa dispensadas por intermediarios, que afirman tener un poder único para conectar a los humanos con lo divino. Cuando entendemos que las enseñanzas originales enfatizaban la transformación personal a través de un esfuerzo dedicado, durante posiblemente múltiples vidas, en lugar de una conversión instantánea mediante la aceptación de fórmulas de creencia, nos involucramos en prácticas reales de meditación, purificación moral y cultivo de virtudes que gradualmente desarrollan capacidades para que la conciencia se eleve más allá de las limitaciones del ego, en lugar de esperar pasivamente la intervención divina que resolverá los problemas sin requerir un cambio genuino de carácter. Cuando vemos que se puede acceder a la fuerza de Cristo directamente, a través del desarrollo interior y no solo a través de los sacramentos controlados por el clero, desarrollamos una autonomía espiritual que nos libera de la dependencia de instituciones que a menudo no han logrado manifestar el amor y la sabiduría que Cristo enseñó, permitiendo una relación directa con las dimensiones espirituales que transforma la religión de la obediencia externa a las autoridades en un camino de crecimiento interno que eventualmente conduce más allá de la necesidad de cualquier mediación, porque la fuente de guía se encuentra en el interior a través de la creciente unión con la fuerza de Cristo que impregna la creación, pero especialmente accesible para aquellos que se abren conscientemente mediante la preparación de vehículos corporales y la expansión de la percepción más allá de las limitaciones de los sentidos físicos hacia las capacidades de detectar realidades etéricas y astrales, donde gran parte del verdadero significado de la vida espiritual opera invisible a la conciencia materialista atrapada en superficie de las apariencias físicas. La invitación que Jesús ofreció hace 2000 años y que continúa resonando a través de los tiempos es no aceptar doctrinas sobre Él, sino seguir el camino que demostró, no adorarlo como un Dios distante, sino desarrollar el Cristo interior que está latente en cada alma esperando ser despertado a través del trabajo que solo tú puedes hacer por ti mismo, aunque asistido por fuerzas que Cristo implantó en la tierra al aceptar completamente las limitaciones de la materia hasta el punto de la muerte, que transformó las posibilidades evolutivas para toda la humanidad, creando un puente entre la Tierra y las dimensiones superiores que permite que el desarrollo consciente continúe incluso en la era del creciente materialismo que amenazaba con cortar completamente las conexiones espirituales si la intervención no se hubiera producido en el momento preciso en que el descenso a la materia había progresado lo suficiente como para requerir rescate, pero no tan profundamente como para que el rescate fuera imposible o inútil. El verdadero Jesús permanece oculto detrás de velos de interpretación eclesiástica y distorsión institucional, pero siempre está disponible para ser redescubierto por aquellos que buscan con la suficiente sinceridad cuestionar las narrativas oficiales y con el coraje de seguir la verdad a donde quiera que conduzca, incluso cuando contradice las comodidades de las creencias aceptadas, porque el conocimiento esotérico genuino sobre quién fue Jesús y lo que realmente enseñó no es propiedad exclusiva de la élite iniciática, sino que es la herencia espiritual de toda la humanidad esperando ser reclamada a través del desarrollo de capacidades perceptivas que revelen dimensiones de la realidad que permanecen invisibles para la conciencia no desarrollada que opera solo a través de sentidos físicos limitados.